empezar. Muy buenos días con la cirrosis hepática, ¿ya, chicas? Chicas, ¿qué es la cirrosis hepática? La cirrosis hepática viene a ser un proceso difuso e irreversible por un daño hepático severo en el cual el tejido normal del hígado se ve reemplazado por nódulos de regeneración anormales, aumento del tejido fibroso y esto provoca una insuficiencia hepática. ¿Cuáles son las causas? La principal causa vamos a ver que es el alcohol, es la más frecuente incluso en hombres, y en mujeres va a ser el hígado graso, la esteatosis hepática. Además tenemos la hepatitis B también, que su transmisión es por la ETS, una transmisión vertical madre e hijo, y hay una alta prevalencia tanto en la sierra como en la selva del Perú aún. La hepatitis C también su transmisión mediante ETS por transfusión de sangre y por drogas endovenosas. Y también se puede desarrollar ante enfermedades de depósito. eh, Alguna vez se ha preguntado esto, como la hemocromatosis por el depósito de fierro o la enfermedad de Wilson por depósito de cobre. Ambas van a estar relacionadas con la diabetes mellitus. Igual en la pregunta, si te preguntan paciente cirrótico con diabetes mellitus, la forma de reconocer cuál de las dos es va a ser por dos palabras claves. En la hemocromatosis el paciente va a hacer una hiperpigmentación de la piel y además se va a decir que por ahí que tiene una ferritina elevada o una transferrina elevada. Además, en enfermedad de Wilson, igual cirrosis más diabetes, pero acá te va a decir que por ahí le hicieron un estudio en la córnea y encontraron el anillo de Kaiser-Fleischer, que viene a ser una coloración dorado-verdosa de la periferia de la córnea. ¿Ya? Entonces, cirrosis más diabetes mellitus e hiperpigmentación, hemocromatosis, y cirrosis más diabetes mellitus y más el anillo de Kaiser-Fleischer, la enfermedad de Wilson. Además, también te podrían decir que hay una ceruloplasmina baja o una anemia hemolítica, y eso también te podría indicar una enfermedad de Wilson. Entonces, acá tenemos el acino hepático o lobulillo hepático, ya, en el cual todos los puntitos morados, rosados que tenemos van a ser los hepatocitos. Las rayitas blancas vienen a ser los sinusoides, que son los capilares del hígado, y el medio tenemos la vena central o la vena centrolobulillar. Acá en todas las esquinas vamos a tener los espacios portales, en el cual encontramos la tríada portal, ¿ya? Y acá vamos a tener tejido fibroso, tejido conectivo y la matriz extracelular. Entonces, si hacemos un corte así más o menos, vamos a encontrar lo que tenemos acá, la tríada portal, que viene a tener una rama de la arteria hepática, la vena porta o también la vena interlobulillar, esa rama de la vena porta, y el conducto biliar, ¿ya? Acá tenemos los hepatocitos, que estamos viendo en la otra foto, los sinusoides, y acá la vena centrolobulillar. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo importante son los sinusoides. Los sinusoides van a tener acá su endotelio de color azul, sus células Kapper, que son los macrófagos del hígado, y entre, entre, entre el hepatocito, entre el hepatocito y el endotelio o entre el sinusoide, vamos a ver la presencia de estas células que vienen a ser las células estrelladas que se encuentran en ese espacio, en el espacio de Dice. Ya, estas células estrelladas, ¿cuál es su función? Bueno, su otro nombre en primer lugar se va a llamar lipocito, célula estrellada o lipocito, o también célula estrellada o célula de hito, ¿ya?
¿Cuál es su función? Su función va a ser que en condiciones normales va a almacenar la vitamina A. Además, va a generar matriz extracelular, principalmente media la fibrogénesis, es decir, del colágeno, y también sustancias no colágenas que están en equilibrio, y con ello fomenta la remodelación celular. Además de eso, vamos a tener que se ha encontrado que secreta endotelina 1 y por eso media la vasoconstricción de los sinusoides. Entonces, esta célula estrellada va a ser la responsable de todo el inicio de la fisiopatología de la cirrosis. ¿Por qué? Porque cuando hay una lesión hepatocelular crónica, no, primero, cuando tú te vas a ver así de Huasca un día, pero solo un día, entonces viene el alcohol y empieza a filtrarse, va a dañar los hepatocitos y estos hepatocitos, como están pegados ahí a las células estrelladas, estas se van a activar. Y cuando se activan, van a comenzar un proceso de fibrogénesis para tratar la remodelación celular. Entonces, cuando hay una lesión hepatocelular crónica, es decir, ya estamos ante un proceso cirrótico tal vez, sea por lo que sea por alcohol, sea por virus, enfermedades autoinmunes o de depósito, ¿qué va a pasar? Que estas células estrelladas que están activadas van a estar súper activadas ahora y se van a convertir en miofibroblastos. Estos miofibroblastos tienen una mayor capacidad fibrogénica, es decir, que ya hay un desbalance, va a haber más producción de fibrina y de colágeno, y además tienen capacidad proliferativa, es decir, que cada vez va a haber más. Entonces, esto condiciona que haya unos cambios estructurales que, como dijimos, los nódulos regenerativos anormales y la fibrosis, ¿no? Y también estos fibroblastos tienen mayor capacidad contráctil, es decir, por ejemplo, acá tenemos el sinusoide y las células estrelladas siempre están como que abrazando el sinusoide. Ya con estos tipos piecitos que tienen, siempre están abrazando el sinusoide. Entonces, al secretar mucho más endotelina 1, va a mediar mucho más la vasoconstricción y puede llegar hasta cerrar el sinusoide, y cuando provoca eso va a provocar que la sangre se empiece a regresar. Y a esto lo vamos a ver reflejado en la hipertensión portal, ¿ya? Entonces seguimos, entonces nos quedamos en la vasoconstricción, en aumento de la vasoconstricción, aumento del tono vascular y también los cambios estructurales. Este es un hígado cirrótico, ¿ya? Entonces esto va a provocar un aumento de la resistencia intrahepática que va a conllevar a una hipertensión portal. Entonces el organismo va a tratar de compensar esto y va a empezar a secretar principalmente óxido nítrico y prostaglandinas para mediar una vasodilatación. Pero esta vasodilatación se va a ver más reflejada en que va a provocar una vasodilatación esplácnica, es decir, de todos los vasos que llegan del tubo digestivo, tanto el tubo digestivo, del vaso, de las mesentéricas, incluso del páncreas. Esa vasodilatación esplécnica va a conllevar a que llegue más flujo y aumente la hipertensión portal. Además, esta vasodilatación esplécnica va a conllevar a que el paciente haga una disminución de la circulación efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que los 5 litros de sangre, que sus 5 litros de sangre van a estar conservados o incluso aumentados, ya que no se está desangrando, pero la mayoría de esa sangre, gran parte de esa sangre va a estar hasta acá congestionada, no va a poder pasar hacia la vena cava. Entonces va a empezar a buscar colaterales y shunts portosistémicos. Entonces, antes de que haga
estos colaterales, esos shunts portosistémicos, va a causar una hipotensión. Y esta hipotensión arterial va a generar que se active tanto el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética y también el sistema simpático. Esto va a causar mayor retención de sodio y agua, que va a aumentar el gasto cardíaco, aumenta más el flujo y a eso le aumentamos que hay vasodilatación esplánica que aumenta mucho más el flujo y va a haber mucho más aumento de la hipertensión portal. Entonces, cuando sigue aumentando esta hipertensión portal, como les digo, va a buscar colaterales. Esta es la vena gástrica izquierda. Entonces, esta va a ser de las principales de las principales que se ve afectada, ya que va a formar o va a ser causante de las varices gastroesofágicas principalmente. También vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de las mesentéricas y hacia abajo, las varices rectales, puede generar hemorroides y también a nivel de la pared anterior del abdomen, la cabeza de medusa. ¿Ya? La vasodilatación de los vasos esplénicos va a provocar un hiperesplenismo. Este hiperesplenismo, que es un vaso grande, cuando el vaso se ve aumentado, aunque sea un poquito, va a empezar a provocar trombocitopenia, es decir, van a empezar a bajar las plaquetas. Y siempre vamos a encontrar a un paciente con plaquetas menos de 250.000. ¿Ya? Nunca vamos a encontrar a uno de 300.000, 350.000, porque si no, no sería cirrosis, ¿ya? Por la misma hipertensión portal. De lo primero que causa es hiperesplenismo y con ello trombocitopenia. Entonces, ¿qué más? Ante la retención de sodio y agua, si a eso le agregamos que el hígado no está secretando la albúmina, va a haber una hipoalbuminemia y esto va a provocar ascitis. Además, la activación del sistema renina-angiotensina principalmente, y estos dos también, va a provocar una vasoconstricción de la arteria renal. Esto va a causar una disminución de la perfusión renal y también del filtrado glomerular, lo que va a llevar a un síndrome hepatorrenal. Entonces, estas son las complicaciones de la cirrosis, en la cual también vamos a encontrar encefalopatía hepática, que la vamos a ver luego. ¿Ya? Estas complicaciones son las que más preguntan sobre cirrosis en los exámenes de admisión, que luego lo vamos a ver. En la clínica, ¿cómo vamos a reconocer un paciente con cirrosis? La ictericia, también podemos ver acá ginecomastia, telangiectasias, principalmente en tórax y también en hombros, la citis con la cabeza de medusa. Acá vamos a tener un crecimiento o una hipertrofia parotidia que generalmente es bilateral. Y también vamos a encontrar el flapping o la asterixis, que viene a ser el aleteo, el temblor. ¿Ya? Entonces, en el laboratorio, como les digo, siempre vamos a encontrar plaquetas menos de 250.000. Si te viene un paciente con sospechas de cirrosis porque tiene ascitis y le saca sus plaquetas y tiene 350.000, 400.000, ese no es cirrótico, ese podría ser un NM o otra cosa, pero no es cirrótico. Obviamente la bilirrubina alta, el INR alto, cada vez va a empezar a aumentar. Además, el INR, por ahí, ante una falla hepática aguda, es el marcador o lo primero que se va a empezar a elevar en aguda, en falla hepática aguda, es lo primero que se va a empezar a elevar, es decir, el tiempo de protrombina. La hemoglobina va a estar baja, la albúmina igual nos están secretando, va a haber déficit de proteínas también, el hígado está muy mal, y ante una baja de la vitamina B12 vamos a encontrar
una anemia macrocítica normocrónica. Es importante destacar que la creatinina siempre en un paciente cirrótico va a estar disminuida menos de 0,5. ¿Por qué? Porque miren acá sus músculos. Están muy atróficos, entonces obviamente la creatinina tiene que estar muy baja. Y es un marcador muy importante porque supongamos que tiene un paciente y tiene una creatinina mayor a 0,5, es decir, en 0,8, por ejemplo, en 1, este paciente podría estar haciendo una falla renal aguda. ¿Ya? Seguimos. En la ecografía, lo primero que destaca es la hipertensión portal. Ya una vena porta más de 14 milímetros, mayor a 14 milímetros, de la citis, esplenomegalia, varices, una hipertrofia del óvulo caudado, y también vamos a ver nódulos regenerativos irregulares, ¿ya? La histología es mucho más específica que la biopsia, mucho más específica y de mejor diagnóstico, pero no se usa frecuentemente porque con la clínica, su ecografía y laboratorio es más que suficiente para diagnosticar una cirrosis, ¿ya? Entonces vamos a empezar con las complicaciones que son lo más preguntado en la cirrosis. La encefalopatía hepática. Como les digo, la encefalopatía hepática se da por el aumento del amoníaco, del NH3, en la sangre, ¿ya? Hay un aumento del amoníaco en la sangre. ¿Y por qué hace este aumento de amoníaco? Porque todo paciente cirrótico hace sobrecrecimiento bacteriano intestinal, es decir, que la flora intestinal va a estar recontraumentada, y con esto, como sabemos, este sobrecrecimiento bacteriano que produce ya amoníaco, en condiciones normales va hacia la circulación mesentérica, hacia la porta y hacia el hígado para ser metabolizado y luego excretado. Pero como el hígado acá no sirve, no hay pase, entonces va a buscar los shunts portosistémicos, por eso es que también se lo llama encefalopatía portosistémica. Va a pasar de frente a la circulación sistémica, llegando así al hígado, al cerebro. Todo este tóxico va a pasar de frente al cerebro, va a causar un edema astrocítico y con ello una encefalopatía hepática. ¿Ya? Hay los criterios de Westhaven para, para definir el grado de la encefalopatía. Y acá tenemos que destacar el grado 2, en la que hay una asterixis presente y hay dificultades del habla y también una desorientación, ¿ya? En el grado 3, el paciente viene en estupor, ¿ya? El paciente está en estupor, viene casi inconsciente, puede responder quizás al llamado, pero no más, y acá usualmente no hay asterixis, ¿ya? El 4 es el coma, en el 0 no hay nada, pues está lúcido, y en el 1 puede ver una disminución leve del conocimiento, ¿ya? Entonces es importante destacar que todo paciente cirrótico que te venga con encefalopatía no siempre va a ser una encefalopatía hepática, es decir, no siempre está acumulando amoníaco en su sangre. Puede ser de que se haya puesto a tomar 2 días seguidos, siendo cirrótico, ¿ya? Y se intoxicó con alcohol, o por ahí se estuvo tomando y se cayó de cabeza, y puede estar no sé, en una hemorragia subdural, se me ocurre. Puede hacer una baja de electrolitos, especialmente los que utilizan diuréticos, ¿ya? Los acíticos, vamos a ver, los que hacen asitis, usan diuréticos y por ahí que se les va un poquito la mano, y llevan a una baja del sodio, dando encefalopatía o endocrinopatías como un hipertiroidismo severo, unas infecciones como una neumonía, una ITU pueden descompensarlo, o también una peritonitis bacteriana espontánea, que luego también la vamos a ver, la PBE.
la hipoxemia, la uremia, que nos puede indicar que este paciente está en falla renal aguda, como les digo, el aumento de la creatinina también. Un trauma, como les digo, la hipoglicemia, se pueden haber intoxicado con algún veneno o con, no sé, con benzodiazepinas también. Y un stroke, un ACV, ¿ya? Entonces no está de más en un paciente que te viene encefalopático hacerle una tomografía, por ejemplo, ¿ya? Para ver si es que por trauma, por ACV y bueno, y son analítica de sangre, todo lo que tengas que hacer antes de descartar, bueno, una vez que descartas todo eso y digas que puede ser una encefalopatía hepática. Además, para diagnosticar una encefalopatía hepática puedes hacer un dosaje de amoníaco que te puede dar el diagnóstico. Entonces, una vez que dices que ya es encefalopatía hepática, tienes que ver qué lo ha desencadenado. A la cabeza siempre está la deshidratación, el uso de diuréticos, como te digo, una baja de sodio puede hacerlo, los electrolitos. ¿Qué más? La constipación también. Acá tenemos, por ejemplo, el intestino y un bloqueo por acá, una obstrucción, puede haber un mayor sobrecrecimiento bacteriano que va a generar mayor producción de amoníaco. Igual las proteínas también usualmente tienden hacia la formación del amoníaco, por eso una ingesta excesiva de proteínas puede provocarlo. Igual la hemorragia digestiva alta, que bueno, viene con albúmina y también es una proteína, ¿ya? Entre otras, el aumento de la creatinina y también una hipocalemia. El tratamiento de la encefalopatía hepática viene a ser la lactulosa, la cabeza, ¿ya? Y también puedes utilizar la rifaximina, que es un antibiótico, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la lactulosa? Acá está el amoníaco, llega a la lactulosa y a este amoníaco lo convierte en amonio. Hay que rescatar que el amoníaco es absorbible, ¿ya? Es absorbible y este amonio no es absorbible. Entonces con esto va a ser fácilmente expulsado por las heces. La citis. La citis es quizás la más preguntada por todos, viene bastante. Entonces, si un paciente te viene con ascitis, lo primero que tienes que hacer es ver si esta citis es por hipertensión portal o es no hipertensiva, por una causa no hipertensiva. Para esto se utiliza el GASA. El GASA viene a ser el gradiente de albúmina sérica y de ascitis o de líquido acítico, en el cual vamos a restar la albúmina del suero menos la albúmina del líquido acítico, ¿ya? Entonces, si esa resta te sale va mayor o igual a 1.1, es por hipertensión portal, ¿ya? Y si te sale menor a 1.1, es por alguna causa no hipertensiva, ¿ya? Entonces, a la cabeza, si es por hipertensión portal a la cabeza, siempre la cirrosis. Y menor a 1.1 no hipertensiva, en nuestro medio la TB y también el cáncer peritoneo. Ya, entonces, como dijimos, en la cirrosis tiende a una producción, a una disminución de la producción de la albúmina. Entonces, en el suero usualmente vamos a encontrar menos albúmina de lo normal. Lo normal, ¿cuánto es? 3.5 a 5.5 de albúmina. Entonces, podríamos estar, por ejemplo, con un paciente que viene con 3 y en el líquido acítico va a haber mucho menos. Es un trasudado. Entonces, podríamos encontrar en el líquido cítico 1. 3 menos 1, 2 es mayor o igual a 1.1 y podríamos decir que tal vez es una cirrosis. Pero en una TB, en una infección, en un carcinoma del peritoneo, podríamos encontrar, por ejemplo, 3.5 o 4, hay que ponerle, 4 de albúmina en suero, y en el líquido acítico, como es un exudado y todo exudado tiende al aumento de las proteínas, por ejemplo, 3 vamos a encontrar en el líquido acítico de albúmina, la resta nos va a dar 0.1, por ejemplo, 3.5.
1. Entonces, ya podríamos decir que es una causa infecciosa o un cáncer. Ya, siempre en una infección se va a aumentar las proteínas en el líquido porque ellas son las que opsonizan a las bacterias, son las que se mechan con las bacterias. Entonces, eso es importante ver siempre en el líquido acítico, ¿ya? Antes de hacer la resta. El tratamiento de la ascitis, ¿cómo es? El tratamiento de elección, siempre a la cabeza la espironolactona, ¿ya? Pero en toda guía siempre se la agrega la furosemida porque es más efectiva. ¿Ya? Entonces, tratamiento de elección espironolactona, se le agrega siempre la furosemida. Nunca se da una furosemida o un diurético de asa solos, nunca, en una ascitis, ¿ya? Entonces, ¿cómo empezamos? Siempre se empieza por las dosis más bajas. Vas a dar 100 de espironolactona con 40 de furosemida y semanal vas a tener que controlar a tu paciente. Bueno, en sí el control de peso es diario, pero tú lo vas a ver semanal. Entonces, los objetivos es que si el paciente no tiene otros edemas, por ejemplo, miembros inferiores o pulmón o algo así, el objetivo va a ser disminuir diario medio kilo de peso, ¿ya? Y si el paciente tiene edemas, además de la citis, tiene que bajar 1 kilo por día. Si el paciente no está respondiendo a esto, si el paciente no baja de peso ni siquiera 2 kilos en una semana, vamos a ir aumentando gradualmente estos dos diuréticos. Entonces aumentamos la dosis, controlamos el peso, aumentamos la dosis y controlamos el peso. El paciente no responde hasta cuando llegamos a la dosis máxima que viene a ser 400 de espironolactona con 160 de furosemida. Si no responde, podríamos decir que esta es una ascitis refractaria. Pero si en cualquier momento del tratamiento con los diuréticos este paciente hace alguna complicación que viene a ser una hiper o hipocalemia, una hiper o hiponatremia o un crecimiento un aumento de la creatinina, entonces a este paciente se le va a llamar que es una ascitis intratable. Estos dos van a ir de frente a la paracentesis. ¿Ya? En una paracentesis le vas a quitar directamente el líquido de la cavidad peritoneal y puedes quitar hasta 5 litros y si te apoyas con albúmina hasta 8 litros. ¿Ya? Hasta 8 litros. Y si no responde, le puedes hacer unas tips. ¿Qué son los tips? Viene a ser un shunt ortosistémico o shunt pero quirúrgico, ¿ya? Le haces un shunt quirúrgico. Es decir, una es la porta con una suprahepática, por ejemplo, o la unes con la vena cava, ¿ya? Pero como vimos en la encefalopatía, un shunt que desde ya siempre va a provocar puede provocar por ahí un sobrecrecimiento bacteriano y su complicación viene a ser la encefalopatía hepática. ¿Ya? Entonces, en un paciente que te viene con ascitis refractaria o con hemorragias digestivas altas persistentes, podrías hacerle un shunt, pero siempre considerando que puede ser encefalopatía hepática. Entonces, ahora la ascitis con peritonitis. Esta puede ser una ascitis con peritonitis primaria, que viene a ser la peritonitis bacteriana espontánea, o una peritonitis secundaria a una apendicitis, a una colecistitis. La peritonitis bacteriana espontánea es muy preguntada, es bastante preguntada, ¿ya? Por eso tenemos que aprender a sospecharla y también a manejarla. La peritonitis secundaria es más para la vida, ¿ya? Entonces, ¿cómo se da la peritonitis bacteriana? Para no bloquearnos con este cuadro, solamente el paciente tiene cirrosis, hace hipertensión portal, hace insuficiencia hepática, y eso, lo que conlleva, todo esto puede conllevar a un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, como les digo. A esto le agregamos que hay un aumento de la permeabilidad intestinal
Entonces, ¿qué pasa? Que estas bacterias van a empezar a salir hacia hacia la circulación mesentérica, luego hacia la porta, por ejemplo, y a esto le llamamos translocación bacteriana. Cuando estas bacterias llegan hacia el líquido acítico, ahí recién podemos decir que es una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ya, muchachos? Entonces, si te dicen paciente cirrótico que tiene ascitis y a eso tiene dolor abdominal, o tiene un aumento o tiene fiebre, un aumento de la temperatura, ya tú deberías pensar en que es una peritonitis, pero ¿cómo distingues si es una primaria, una peritonitis bacteriana espontánea, una PBE o una secundaria? Porque en la PBE siempre te van a decir que los polimorfonucleares van a estar mayor a 250, ¿ya? No te olvides nunca. Mayor a 250 los polimorfonucleares en el líquido acítico, más su clínica, peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y cómo se trata esta peritonitis bacteriana espontánea? La primero es que si el paciente está ambulatorio, su cefalosporina de tercera generación, ¿ya? Cualquiera. Y si el paciente ha estado hospitalizado, por ahí que lo has tenido unos días, le das meropenem, ¿ya? Puedes hacer una profilaxis, sí, con norfloxacino, sí, pero ¿en qué pacientes? En los que ya han tenido algún episodio de PBE o en aquellos en que tiene una proteínas menos de 1.5 en el líquido acítico. ¿Por qué? Porque te digo que en el líquido acítico las proteínas son importantes porque esas son las que ozonizan a las bacterias. Entonces, si es que no hay proteínas, no pueden proliferar estas bacterias y la canción. Entonces, si el paciente tiene proteínas menos de 1.5, hay otros que dicen menos de 1, su profilaxis con norfloxacino, ¿ya? Ahora, una peritonitis bacteriana secundaria puede sospecharla de un paciente igual, cirrótico, con ascitis, con dolor abdominal, o que te digan que es más específico, en el hipocondrio derecho. A este paciente lo primero que va a destacar que hay una LDH mayor a 600. Este es un marcador de que hay un daño tisular, una necrosis tisular tal vez, y ya está comprometiendo peritonitis, o unas proteínas mayor a 1, glucosa menor de 50 en el líquido acítico, ya te podría decir que es una peritonitis secundaria. A este paciente le haces una tomografía y por ahí que encuentras un apéndice engrosada que ya está comprometiendo peritoneo o una colecicitis biliar. Y el tratamiento viene a ser la cirugía de frente, ¿ya? Ahora, la hemorragia digestiva alta por varices, ¿ya? Las varices esofágicas principalmente. Entonces, el tratamiento de esto, bueno, primero, la hipertensión portal, no les dije hace rato, es mayor, se define como un aumento de la presión en la vena porta mayor o igual a 6 milímetros de mercurio, ¿ya? Las varices y la citis aparecen cuando esta presión es mayor a 10 milímetros de mercurio y estas varices sangran, se dice, cuando es mayor de 12, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser igual que en la hemorragia digestiva alta, por una úlcera, por ejemplo, o sea, sus vías periféricas, su cloruro de sodio, puede ser que si está muy anémico su transfusión de plaquetas, su IBP, pero en una hemorragia por varices, siempre lo primero que tienes que utilizar tú son sus vasoconstrictores plásmicos, sea octreotide, terlipresina o somatostatina. Cualquiera de las tres es de arranque, porque ni bien tú le aplicas esto, en un ratito ya va a parar la hemorragia, ¿ya? Esto es lo primero que tienes que hacer. Y después puedes también hacer una profilaxis antibiótica para prevenir la translocación bacteriana y con eso previenes la PBE, ¿ya? Ahora, si el paciente viene, pucha, ¿qué te digo? Viene chocado, viene mal,
Una medida de rescate que puedes hacer es la sonda de Sangstack-Blackmore, que viene a ser una sonda de doble balón, en el cual tú inflas el balón, en la endoscopia inflas el balón y ya con eso comprimes las varices y deja de sangrar. Si tú lo sueltas, va a dejar, vuelta, empieza a sangrar. Entonces, de rescate hasta que se estabilice el paciente hemodinámicamente, su doble balón y de ahí ya puedes hacer otras cosas más. La descompensación hepatorrenal. ¿Cómo se da una descompensación hepatorrenal? Siempre hay factores que predisponen la activación del sistema renina-angiotensina principalmente, ya sea por una disminución del volumen, por ejemplo, las diarreas, las hemorragias digestivas, la misma paracentesis, es que le sacas mucho, y la PBE y la sepsis, que son infecciones, tienden a ser a, ¿qué se llama? A expresar las sustancias vasodilatadoras, además de las proinflamatorias que producen esta vasodilatación. Entonces al final van a terminar activándose principalmente. Y hay otras, como los YKA-SORA2, que al aumentar la angiotensina 2 a nivel renal, en las arteriolas, tanto aferente como eferente, pueden hacer una mayor vasoconstricción renal, o los AINES, que también a nivel de las arteriolas bloquean la prostaglandina, y al bloquear la prostaglandina, bloquea la vasodilatación, pero vasodilatación renal, y con ello disminuye la vasodilatación renal y con ello ganan las vasoconstrictoras. Entonces vas a provocar una vasoconstricción renal que termina en una perfusión renal disminuida, filtración glomerular disminuida, y va a desencadenar una descompensación hepatorrenal. ¿Ya? Eso es lo importante en la descompensación hepatorrenal. Y por último tenemos el Child-Pugh Score, que viene a ser el BATEA, ¿no lo conocen? El BATEA, que es mide la severidad de la cirrosis, ¿ya? Acá lo que tenemos que acordarnos, siempre, bueno, no siempre nos acordamos, pero hay que repasarlo bastante, en hacer la bilirrubina menos de 2 a 3 o mayor de 3, la albúmina igual más de 3.5, de 2.8 a 3.5 y menor de 2.8, porque la función del hígado va a ir disminuyendo. En el tiempo de protrombina, especialmente el INR, ya menos de 1.7, 1.7 a 2.3 y mayor a 2.3. Mientras más aumente, más riesgo de sangrado tiene este paciente porque no hay factores de la coagulación. Ya, además, encefalopatía, si no hay encefalopatía, si está en grado 1 o grado 2, como vimos, 3 o 4, y si la citis no tiene citis, o si está respondiendo a diuréticos, o sea refractaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante acá? El grado. Un Child A te dice que el paciente tiene 5 a 6 puntos y que tiene una severidad baja. ¿Ya? Una severidad baja. Este paciente está compensado. Ya tienes que acordarte así mejor. Compensado, una severidad baja. Si está en Child B de 7 a 9 puntos, es una severidad moderada. Este paciente tiene una disfunción hepática significativa. Y en el Child C, que es de 10 a 15 puntos, hay una severidad elevada, ya demasiado, muy severo este paciente, se lo cataloga como descompensado, ¿ya? El paciente está descompensado. Entonces, con todo esto, muchachos, vamos a pasar a las preguntas. Si quieren, prendan su micro y vamos bien, ¿ya? Entonces, marcador precoz de la disfunción, de la disminución de la función hepática. Este es ¿ya? ¿Cuál es? Prolongación del tiempo de protrombina. Sí, Ajá, es el tiempo de la protrombina.
Ya, esta no es de cirrosis, pero sí la puse ahí por si acaso, ¿ya? La prolongación del tiempo de protrombina viene a ser un marcador precoz de la disminución de la función hepática aguda, ¿ya? Ahora, lugar más frecuente de sangrado en pacientes cirróticos, ¿cuál es? Ajá. La unión gastroesofágica. Ahora, paciente de 48 años con cirrosis hepática, ascitis, circulación colateral, tiene hematemesis grave. ¿Cuál de los siguientes fármacos elige como primera opción terapéutica? Somato. Somato, La somatostatina, pues le va es a un calmar al vasoconstrictor. ajá, su vasoconstrictor es plano. ¿Cuál es el patógeno que más frecuentemente causa peritonitis bacteriana? Uy, esto me olvidé de decirles. En una PBE, vamos a encontrar a la cabeza, lo que va a estar causando todo esto viene a ser la E. coli, Claro. ¿ya? Y también, pero también se ha visto que hay un notable aumento de los gran positivos, ¿ya? Y en la peritonitis secundaria viene a ser muchas bacterias. Ahí es, si le haces un cultivo vas a encontrar muchas bacterias, multibacteriano, creo que le dicen. ¿Ya? Entonces acá en la cabeza, la E. coli. El diurético de elección para el tratamiento de la citis en pacientes cirróticos, ¿cuál es? Espironolactona, Espironolactona. Nunca le das furosemida sola, como te digo, ya. El resto están por demás. Varón de 50 años, alcohólico crónico, hematemesis masiva y melena. Está chocándose, la presión 80-60, palidez marcada, abdomen bratrasiano, circulación colateral. ¿Cuál es la causa más probable del sangrado? La B. varices. Lo principal son las varices esofágicas. Diagnóstico precoz en la encefalopatía portosistémica se realiza mediante Dosaje de amonio, el dosaje de amonio. ¿Ya? Siempre su dosaje de amonio, si es que lo tienes a la mano, te va a dar diagnóstico precoz y no te echas a buscar diferenciales hasta descartar todo, pues, ¿no? Varón de 60 años con cirrosis hepática, presencia de varices en estado Child C, hematemesis intensa. ¿Cuál es la actitud terapéutica más indicada para detener el sangrado? ¿Cuál es, chicas? Doble balón. Su doble balón, pues está en Child C, entonces este paciente está recontra descompensado y encima está sangrando. Lo primero que tienes que hacer es una medida de rescate, su colocación de sonda de doble balón. ¿Ya? Paciente de 52 años con antecedente de cirrosis, hepatitis B, llevado a la emergencia por somnolencia y confusión. En el examen físico, asterixis. Este debería ser una encefalopatía grado 2. ¿Cuál es el tratamiento inmediato? Lactulosa. lactulosa, Lactulosa. ¿Ya? A la cabeza, la lactulosa. Varón de 50 años de edad, alcohólico crónico. Hace 24 horas hace fiebre, dolor abdominal, trastorno del sensorio. Había sido programado para la parotomía y en el examen estigmas hepáticos con gran ascitis. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿Cuál es? La B. La B. Ya este paciente ya con fiebre, alcohólico crónico, con fiebre, dolor abdominal, ya te hace pensar, y con ascitis te hace pensar en qué, en una PBE, ¿ya? Entonces no le vas a hacer la aparatomía, pero no. Tienes que suspenderle su laparotomía y administras la cefalosporina de tercera generación. Ya. Paciente cirrótico que presenta ascitis masiva, encefalopatía y disnea. ¿Cuál es el manejo más adecuado?
La C. Paracentesis. La paracentesis, pues. Nunca le vas a dar diurético de asa solo. Un transporto sistémico intrahepático tampoco, porque vas a hacer más encefalopatía. Dieta hiposódica, pero imposible que lo mandes a que coma bajo en sodio. La espironolactona no, porque se supone que con esto le estarías diciendo, ven en una semana, le controlamos su peso, siga encefalopático, siga disneico, pero en una semana le evaluamos, tampoco. Entonces, lo primero que tienes que hacer, como está recontra congestionado, su paracentesis terapéutica. Varón de 54 años con cirrosis hepática que es evaluado por encefalopatía, por fiebre y en el examen ascitis moderada. Líquido acítico, incremento de celularidad a predominio de polimorfonucleares más de 250, como te digo. Y cultivo de E. coli. ¿Cuál es el antibiótico? La cefotaxima, pues. En este caso, la cefotaxima. Un hombre de 67 años, diagnosticado con cirrosis hepática, bebedor activo, cuadro de distensión abdominal progresiva, malestar difuso, 2 semanas de evolución. No refiere fiebre ni otros síntomas. A la evaluación, matices cambiantes de la percusión abdominal, ausencia de edemas. Se realiza paracentesis diagnóstica encontrando líquido ligeramente turbio, con células 2.300 células, ¿ya? De las cuales 30% linfocitos, 60 polimorfonucleares, entonces al toque. 60% de cuánto, de 2.300, para que descartes tu PB, 2 ceros, 2 ceros. Al toque, ¿cuánto es? Es mucho más de 250. Así que, ¿cuál es la primera medida? La 3. La 3, pues, su tratamiento con cefalosporina. Acá te la quieren pasar como que no refiere fiebre, pero tiene malestar difuso del abdomen. ¿Ya? Paciente con cirrosis hepática. ¿Cuál de los siguientes es el procedimiento más útil para medir la respuesta a la ascitis al tratamiento diurético? ¿Cuál es? El peso. El peso es importantísimo, el peso cada día y semanal. Como tú lo vas a ver semanal, registrar su peso cada día, ¿ya? Y el paciente con cirrosis hepática en estadio B de Child, con ascitis y antecedentes de PBE, ¿cuál de las siguientes pautas tratamiento antibiótico adecuada como profilaxis de la PBE? ¿Cuál era? Norfloxacino. Norfloxacino, ¿ya? Siempre norfloxacino como profiláctico. Y eso es todo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿O algún aporte, algún comentario? Diego, en la encefalopatía hepática Ya, ¿qué pasó? también se recomienda la administración de proteína, o sea, de asegurar el ingreso de proteína para tu paciente. 1.5 más o menos de proteínas por gramo, o sea, 1.5 por kilogramo es más o menos. Ya, ¿y qué le administras? Oye, Arturo, que eso no estaba contraindicado porque en el metabolismo de las proteínas me parece que generabas amonio. No, el problema era que tenías que mantenerle la dieta, perdón, el intake proteico de 1.5, porque eso lo vimos con el doctor Tasilla, y no estaba contraindicado, sí tenías que darle. Dependiendo también al sistema, al estado nutricional de tu paciente, ¿no? Pero por lo que Diego mencionó, la mayoría de pacientes cirróticos ya llegan ya pues con emaciación, pues, y es necesario mantenerles su dieta proteica. En el UpToDate también creo que hablaban algo de eso. Por eso quería preguntarle si lo había revisado, no me acuerdo. No lo he revisado eso. Están hablando de pacientes con cirrosis
sin encefalopatía. Con encefalopatía. No, la Con encefalopatía. encefalopatía. Ajá. Sin encefalopatía se dice que no deben aplicarse restricción proteica, pero con encefalopatía aguda sí. Ujú. Ya. Ya, entonces, ¿cómo quedamos? ¿La aguda sí se le da? Con encefalopatía sí se le da. Ajá, con encefalopatía sí. Sin encefalopatía dice que puedes, sí le das, bueno, esto bueno, no restringes proteínas, le das de 1 a 1.5 gramos, dice por kilogramo, Ajá. tenga, ¿no? Pero si tiene encefalopatía, no, restringes transitoriamente. Ah, ya, bacán. Ya mira, acá en el upgrade, para decir lo que dice, para decir lo que dice, para compartir lo que dice acá, es que los pacientes con cirrosis, y si tú le restringes la proteína, está asociado con una mayor mortalidad, por ejemplo. Entonces, si están haciendo estudio, entonces incrementa la mortalidad. Claro, acá dice ingesta excesiva, o sea, carnes, a eso se refiere, ¿no? Sí, pero usualmente mantenerlo hasta 1.5. Así que ahí está Ah, bien, ya, pues. ya, bacán. Otro. Diego, para hacer un aporte, ¿ya? Ujú. Ya, mira, una diferencia, al inicio mencionaste tú algo de hiperesplenismo como vaso grande. Bueno, la esplenomegalia, el vaso grande, se da, como tú mencionaste, por la vasodilatación esplácnica, ¿no? El óxido nítrico, las prostaglandinas, lo transmite lo que es también hacia la vena esplénica y bueno, se desarrolla ese vaso grande que es la esplenomegalia. Pero el hiperesplenismo es más un vaso hiperactivo. Bueno, el vaso tiene varias funciones, ¿no? Una de sus funciones es que justamente está destruyendo lo que son los elementos defectuosos, figurados de la sangre, ¿no? Lo que lo denominan hemocateresis. Entonces, el hiperesplenismo es más que todo un vaso hiperactivo, es decir, elimina las células sanguíneas demasiado temprano y con mucha rapidez y precocidad, ¿no? Entonces, quería hacer ese Ah, distingo ya, entre hepatomegalia y, digo, esplenomegalia y hiperesplenismo. ya, bacán. A ver, chicas, ¿nadie más? Creo que no, Dieguito, muchas gracias. Ya queda, bebés. Sigue Vázquez. Ya listo, listo. Willy ya se conectó, ¿no? ¿Quién? Está con resaca. Mm, ¿Vuelta estaba tomando ese borracho? Qué vergüenza. ¿No está contigo, el borracho? Contigo estoy hablando de Gil. Yo estoy hablando con Adolfo Causa. Estoy hablando con Adolfo también. Bueno, ¿qué tiene? Ya. ¿Quién sigue? ¿Tú, no? Tuca, Mi cabrito. Hobby. Ya avanza, avanza nomás. Ya, a ver. Ya, bueno, compañeros, buenos días. Voy a hacer hepatitis. Más que todo, voy a hacer un breve resumen, así que al final hacen sus aportes, todo lo demás, ¿ya? Es un breve resumen más que todo para banquear, pues, que es lo que más nos interesa ahorita, ¿ya? Entonces, vamos a hablar. En el temario, voy a hablar brevemente de lo que es injurias hepáticas, abordando un poquito lo que ha hecho Diego, poquito a poquito. Voy a hablar de las hepatitis virales y acá la que más nos vamos a centrar, en la que más nos vamos a centrar es la hepatitis B. Es la más preguntada. Luego nos vamos a centrar en la hepatitis A, que también hay ciertas preguntas. Y por último, la menos preguntada, que es la hepatitis C, ¿ya? Entonces, la hepatitis B hay que tenerla en cuenta. Y estas dos ya, pues hay que recordar que la D está en relación con la B, ¿ya? Y esta de acá es más que todo para gineco, por ejemplo, ¿ya? Y finalmente vamos a hablar de la hepatitis autoinmune y al final ya vamos a hacer unos casos clínicos por ahí. Y ya está, se acabó. Ya 20, 30 minutos el toque. Entonces, para recordar solamente, ¿ya? En las injurias hepáticas vamos a tener que las que se dan por necrosis y las que se dan por colestasis principalmente. Las que se dan por necrosis van a tener su triada, ¿ya? Su triada, que va a ser anorexia,
anorexia, va a ser fiebre y dolor abdominal. ¿Ya? Dolor abdominal, disculpen la letra. Ya, acá ¿qué vamos a ver en los exámenes de laboratorio? Que las transaminasas van a estar aumentadas. ¿Cuáles son las transaminasas? La TGP y la TGO, ¿ya? Si me dicen, no, no las conozco por TGP, TGO, ya, entonces vamos a recordar sus otros nombres. Pues la TGO, ¿cómo es llamada? Como ASAT. No, tampoco me acuerdo de ese, entonces AST nomás, ¿ya? Para una preguntita por ahí. ¿Y la TGP cómo es? Es la ALAT. ¿Ya? No, tampoco me acuerdo así, la ALT entonces, ¿ya? Esas van a estar aumentadas acá principalmente. Y por esta necrosis vamos a tener ciertas hepatopatías, ciertas hepatitis, ¿ya? Entonces acá vamos a tener ya las hepatitis. Vamos a tener una hepatitis alcohólica, ¿ya? Alcohólica. Acá principalmente vamos a tener elevado, ¿cuál? La TGO, ¿ya? Pero si te dicen, por ejemplo, ¿ya? En la relación TGO-TGP, así, TGO, TGP, y acá también, TGO, y TGP, ¿ya? Si te dicen así, pero si te dicen, por ejemplo, si esta relación es menor a 1, si es menor a 1, sí o sí nos va a decir, no, tenemos en cuenta que va a ser una hepatopatía, cualquier hepatopatía, ¿ya? Pero relacionado a esta hepatopatía, hepatitis alcohólica, si es que me dicen que este TGO sobre TGP es mayor a 2, en la pregunta me dicen así, esto salió en examen de laboratorio, sí o sí me voy a marcar que es una hepatitis alcohólica, ¿ya? Alcohólica. Y si no tengo esto, Cristian, ya me voy entonces a hígado graso, ¿ya? Así hay que recordar para responder. También vamos a tener virales, que vamos a hablar, la isquémica, que se puede dar por una ICC, ¿ya? Por un shock, ¿ya? La tóxica, principalmente por paracetamol, pues, paracetamol. Y la autoinmune, que también, de estas dos vamos a hablar, ya solamente para recordar. Ahora, si tenemos una injuria hepática por colestasis, también vamos a tener una clínica. Primero que vamos a tener, o bueno, si es no va a ser por orden, ¿ya? Pero vamos a tener la triada. Vamos a tener ictericia, vamos a tener coluria y vamos a tener acolia, ¿ya? Esas tres. En exámenes de laboratorio vamos a tener la fosfatasa alcalina elevada y la GGT elevada, que es la gamma glutamil transpeptidasa, ¿ya? Esas dos vamos a tener elevadas. Ahora, esta va a estar diferenciada, puede ser intrahepática o extrahepática. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Haciéndole su ecografía, ¿ya? Haciéndole su ecografía. Y en la ecografía, ¿qué voy a evaluar? Su colédoco, pues, ¿ya? Su colédoco, ¿ya? Si esta ecografía sale normal, es decir, el colédoco está menor a 7 milímetros, va a ser extrahepática, ¿ya? Extrahepática. Y más o menos, ¿por qué causas voy a tener acá? Una cirrosis biliar primaria, ¿ya? Y una colangitis esclerosante primaria, ¿ya? Las principales. Y si este colédoco está mayor a 7 milímetros, ya acá voy a tener, por ejemplo, lo principal, cálculos, lo principal. Y segundo, y también muy preguntado, el cáncer de cabeza de páncreas, ¿ya? Eso más que todo, ¿ya? Pero eso es a modo de resumen nomás. Ya, ahora sí. En hepatitis, vamos a ver primerito la hepatitis A, ¿ya? La hepatitis A. ¿Y por qué les he puesto así? Porque están relacionadas hepatitis A, D y E, pero esta está relacionada con la B y a la D. Entonces, la hepatitis A, antes de palabrearlos, ¿qué me pueden preguntar acá? Por ejemplo, esta es la hepatitis pediátrica, ¿ya? Pediátrica, ¿ya? Principalmente se ve en niños, ¿ya? Y si no te ponen a niños en la pregunta en el caso clínico, te pueden poner personas que tratan con niños, pues, por ejemplo, doctores que con especialidad en pediatría, ¿qué más? Docentes, ¿ya? Eso es. Otra cosa es que esta de acá es la hepatitis más simple. La más simple, ¿ya? La más simple. Entonces, ahora sí, vamos por partes. El virus es un ARN, ¿ya? Es un ARN. ¿Qué más? La transmisión, ¿ya? Este es el que, si te preguntan, ¿cuál es el que principalmente se transmite de vía fecal oral? Vamos a tener la hepatitis A, principalmente, ¿ya? Incubación, ¿cuánto tiempo de incubación tiene? De 25 a 50 días, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que es el más corto periodo, ¿ya? ¿Listo? Ya Arturo recuerda, 25 a 50 días es el más corto. La evolución, ¿cómo es? Esta hepatitis, ¿ya? Esta hepatitis solo tiene evolución aguda, ¿ya? Aguda. No tiene crónica, no cronifica, recuerden, ¿ya? No cronifica, como las otras que vamos a ver.
El diagnóstico, ¿cómo hago el diagnóstico? Me voy a los exámenes de laboratorio y le voy a pedir, ¿qué le voy a pedir? Su IgM, su IgG, ¿ya? Su IgG, ambos. Pero antes, a ver acá, diagnóstico. Primero le voy a pedir su IgM, ¿y qué más? En esta hepatitis también le pido transaminasas. Transaminasas, ¿ya? Eso, ahorita le voy a explicar eso. Ya, eso se pide en diagnóstico, para diagnosticar. Y el tratamiento es un tratamiento solamente de soporte, ¿ya? Solamente un tratamiento de soporte. No existe un tratamiento específico, ¿ya? Ahora, en su historia natural, en su historia de evolución de esta hepatitis, puede tener, como les dije, su periodo de incubación, 25 a 50 días, ¿ya? Y una vez que termina el periodo de incubación, acá, ¿qué voy a tener? ¿Qué le va a dar a este niñito? Una diarrea, ¿ya? Diarrea. Eso es lo primero que voy a ver en niño, ¿ya? Que acabó su periodo de incubación y va a tener su diarrea, lo principal. Ahora, ya tuvo su diarrea y acá ya empieza ya con su fase preictericia y la ictericia, ¿ya? Entonces vamos a estas tres cositas de acá. Uno, va a tener su ictericia. Dos, va a tener su malestar, ¿no? Su fatiga, pero va a tener su dolor abdominal. Y por último, va a tener sus náuseas y va a estar anoréxico el paciente. Esos tres son los que tenemos que recordarnos en la hepatitis A, que principalmente vamos a ver en niños, pues, como ya les dije. Ahora, si el diagnóstico del laboratorio me sale IgM positivo, eso quiere decir que mi paciente todavía está con esta hepatitis, ¿ya? Pero si ya en el diagnóstico del laboratorio, en el examen de laboratorio, perdón, me sale que el IgG está positivo, eso quiere decir que mi paciente ya está curado. Recuerden, curado, ya en hepatitis A. Ya muy diferentes en las otras, que si encontramos IgM, me quiere decir que está en fase aguda. Y si encuentro IgG, me dice que estamos en fase crónica. Muy diferente, acá no. Acá te dice IgM, que tiene la hepatitis, IgG, que ya está curado. ¿Ya? Solamente eso. Eso es para hepatitis A, lo que tenemos que recordar, lo clave. ¿Ya? En hepatitis C, esta de acá es casi idéntica a la hepatitis A, ¿ya? Casi idéntica. Virus, ARN. Transmisión, fecal, oral. Pero no es no, si te preguntan cuál es la principal que se transmite fecal oral, no vas a responder esta, vas a responder la A, hepatitis A, ¿ya? Tiempo de incubación, ya te voy a decir, mira, de 3 a 8 semanas, ¿ya? Pero en promedio, 40 días, ¿ya? 40 días. No como la A, que podía ser 25 días solamente, ¿no? La más cortita. Ya, su evolución, igual que la anterior, no cronifica, ¿ya? Entonces, de ahí les voy a preguntar cuáles cronifican y cuáles no. No cronifica, ¿ya? No cronifica. El diagnóstico, igual que el anterior, IgM, IgG, ¿ya? IgM, IgG. Y el tratamiento, al igual que el anterior también, es un tratamiento de soporte, ¿ya? De soporte. ¿Ya que solo eso? No, no solo eso. Acá tenemos que acordarnos, para las preguntitas, que esta hepatitis, ¿ya? En mujeres embarazadas, aquí tenemos una probabilidad del 20% de que haga su falla hepática fulminante. Falla hepática fulminante, ¿ya? Entonces, ¿qué se presenta en esta falla hepática fulminante? 1, se presenta una encefalopatía. 2, una coagulopatía, ¿ya? Una coagulopatía. Listo. ¿Ya eso nomás? No. Acá te van a preguntar, ¿cómo voy a evaluar la falla hepática fulminante? Y Diego lo mencionó, pues, ¿ya? ¿Cuál es el marcador para evaluar la falla hepática fulminante? Para ver si tiene un buen pronóstico o un mal pronóstico, es el tiempo de protrombina, ¿ya? Un aumento de protrombina tiene un mal pronóstico, ¿ya? Mal pronóstico. Eso. Así se evalúa la falla hepática. Muy diferente si te dicen cómo evalúo yo el pronóstico de una hepatitis, ¿ya? Si a mí me dicen cómo evalúo el pronóstico de una hepatitis, es el aumento de la bilirrubina, ¿ya? Si me dicen falla hepática, entonces tiempo de protrombina. Si me dicen hepatitis, elevación de bilirrubina, ¿ya? Eso es lo que hay que recordar en falla hepática fulminante. En mujeres embarazadas, 20% de probabilidades de que nos haga esto, ¿ya? Listo, solamente eso en la hepatitis C. Ahora, la hepatitis D, esta de acá lo vamos a volver a ver en la hepatitis B, pero hay que verla también, ¿ya? Hay que verla. Cristian, ¿esta de acá qué virus tiene? ¿ARN? No. ADN entonces, tampoco. Este de acá es un virusoide, ¿ya? Es un virusoide. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita de alguien más para ser patógeno, ¿ya? Así, ¿ya? Van a encontrar que es diferente el significado, ¿ya? Pero así yo les digo
para que lo entiendan. Es un virusoide, ¿qué quiere decir eso? Que necesita de alguien más para que sea patógeno. ¿A quién va a necesitar esta hepatitis D? A la hepatitis B, ¿ya? A la hepatitis B. ¿Cómo se da su transmisión principalmente de este? Puede ser parenteral, ¿ya? Vía sexual, también, o puede ser vertical, ¿ya? ¿Me van a preguntar esto? No creo que te pregunten, ¿ya? Pero hay que recordarlo, hay que saberlo. Su evolución, ya, acá empiezan ya las que son agudas o crónicas. A ver, disculpen. Ya. Entonces acá ya empiezan, ¿ya? Las que tienen o son agudas o crónicas. Recuerden, la A y la E no cronifican. Entonces la D sí me cronifica y sí puede ser aguda, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver eso también. El diagnóstico, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Al igual que las anteriores, con el IgM y el IgG, ¿ya? El IgG. Ya más adelante también vamos a ver eso para hacer diagnosticar bien eso, ¿ya? Entonces el diagnóstico, igualito. El tratamiento también va a ser solamente de soporte, ¿ya? Porque este de acá tiene algo en específico. Entonces, vamos acá. Miren, aquí tengo mi antígeno de superficie de la hepatitis B, que lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? Recuerden eso, ¿ya? Recuerden eso. Entonces, si hablamos de hepatitis D, podemos hablar nosotros o de una coinfección, ¿ya? O de una superinfección, ¿ya? Superinfección. Todo esto en relación, ¿con quién les dije? Con la hepatitis B, ¿ya? Con la hepatitis B. Entonces, miren, vamos a hablar de dos cositas. Acá vamos a hablar primero o de IgM o de IgG, para esto de acá de coinfección y superinfección. Pero también podemos hablar de este, ¿ya? Del antígeno de superficie. Acá hablemos del IgM y del IgG. Si yo encuentro, ¿ya? Si yo encuentro en mi paciente que tiene, ya le diagnostiqué, tiene virus de la hepatitis D, ¿no? Si tiene mi paciente el anticuerpo anticore de la hepatitis B IgM, que me quiere decir que está en su fase aguda, eso me dice que si yo tengo hepatitis B y hepatitis D, tengo una coinfección. Eso me dice que yo tengo una coinfección. Pero si yo en mi paciente encuentro, ya tiene su hepatitis D, ¿verdad? Si yo encuentro esto de acá, ya disculpen la letra, ¿ya? Si yo encuentro el anticore de la hepatitis B IgG, eso me dice que está en una fase crónica. Y eso me lleva a pensar que tengo una superinfección. ¿Ya? Superinfección. Eso en relación a IgM y IgG. Entonces, rememorizando. Cristian, encuentro IgM de mi hepatitis B. Ya, eso de frente te dice que es agudo. Ya, entonces está coinfectado, ¿ya? Es una coinfección. Pero si ya cronificó, es decir, encontré un IgG, ya, está superinfectado ese paciente, ¿ya? Listo. ¿Qué? ¿Eso nomás me vas a hablar? No, mira, acá vamos a ver también, y es que mi paciente tiene ya su antígeno de superficie en gran cantidad, antígeno de superficie B, y además tiene su hepatitis D, ¿ya? Su hepatitis D, eso me va a llevar a una superinfección, ¿ya? O sea, si tengo gran cantidad del antígeno de superficie, ¿ya? A una superinfección. Y ahora, si yo tengo en baja cantidad, ¿ya? En baja, no es que no tenga, sino que tiene en baja cantidad, ¿ya? Ahí voy a ver una coinfección. Entonces, mira, tengo en gran cantidad, me sale el antígeno de superficie positivo, ¿sí o no? ¿Ya? Superinfección. Esperen, voy a cerrar esto porque está que fastidio. Ya. Entonces, miren, con mi superinfección, con mi antígeno de superficie, ¿ya? Voy a encontrar el antígeno de superficie positivo. Esta superinfección, ya acá vamos a ver lo clínico todo. Pero mira, ¿a qué me va a llevar? Me puede llevar a una cirrosis, ¿ya? Recuerden, una superinfección me puede llevar a una cirrosis, ya que el 70% de estos casos cronifica, ¿ya? Cronifica. Una cirrosis, recuerden. Y la coinfección, Cristian, ya, esto de acá va a llevar a todo lo agudo, ya, a todo lo agudo. Recuerden que les dije que coinfección es agudo, entonces me voy a llevar al agudo, y acá voy a tener un aumento del riesgo de tener una falla hepática también fulminante, ¿ya? Eso nomás hay que recordar de esta hepatitis B. Listo. Ahora sí, esta de acá es la que más preguntan, la hepatitis B, ¿ya? La hepatitis B. Y esa sí hay que recordar bastantes cositas, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que recordar es que esta es la hepatitis epidemiológicamente hablando con más casos a nivel del mundo, ¿ya? Hay 400 millones de personas portadoras de esta hepatitis. Ya, listo, qué bien. Entonces, vamos a hablar ahorita qué genotipos hay. Hay un montón de genotipos, ¿ya? Entonces, ¿qué genotipos hay acá en Sudamérica? Ya, en Sudamérica
vamos a tener los genotipos F, ¿ya? Los genotipos F y H, esos dos, ¿ya? Esos dos vamos a tener en Sudamérica. Ahora, ya, ahora sí, solamente eso, ¿ya? Hay que recordar. Ahorita vamos a ver, virus, ¿qué virus es? Ya, acá este es un virus de ADN. Por eso es que esta hepatitis es una de las que más, ¿cómo te puedo decir? Menos, que las menos que se cura, no se cura, por así decirte, ¿ya? No se cura. Ya esta hepatitis no se cura. Y es una de las que más tienen índice de mortalidad, ¿ya? ADN, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué, Cristian? Porque este ADN modifica el ADN ¿de quién? De nuestros hepatocitos, ¿ya? De nuestros hepatocitos. Entonces, acá tenemos el hepatocito. Una vez que ya el virus está dentro, este cccADN es el que se encarga de modificar a nuestros hepatocitos, ¿ya? Este es el encargado de modificar a los hepatocitos. Ahora, ya cuando se da toda la replicación acá dentro, todo lo demás, ese es el periodo de ventana, ¿sí o no? Cuando se está dando acá adentro de nuestro hepatocito, ¿ya? ¿Cuándo termina ese periodo de ventana? Cuando ya sale un exceso ¿de qué? De antígeno de superficie. Este de acá es el primer marcador que nos dice que tenemos una hepatitis B, ¿ya? Es el primer marcador, el antígeno de superficie, ¿ya? Hay que recordarlo. Y recuerden que cuando hay gran cantidad de este antígeno de superficie y cuando hay poca cantidad. Cuando hay gran cantidad es una superinfección. Cuando hay poca cantidad es una coinfección. ¿Con quién? Con el virus de la hepatitis D o delta que le dicen, ¿ya? O delta. ¿Cómo se da la transmisión? Ya acá se acuerdan, pues, de que la transmisión de este virus es similar a la del VIH, ¿ya? A la del VIH, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Ya, acá puede ser vertical, ¿ya? Vertical. Puede ser por relaciones sexuales, puede ser por diálisis, ¿ya? Y se ve una gran cantidad de personas que se hacen la diálisis y se contagian de esto, se contagian, ¿ya? Se contagian. ¿Qué más? Puede ser por procedimientos, ¿ya? ¿Qué más? Por drogas, ¿ya? ¿Por cuál se van a acordar ustedes primero? Primerito se van a acordar por relaciones sexuales. Segundo, es vertical, ¿ya? Esas dos. Ya, esos tienen que acordar de esta hepatitis B, porque usualmente los casos clínicos les van a decir que tuvo relaciones sexuales, así, cosas así, ¿ya? Listo. La incubación de estos pacientes usualmente es de 4 a 12 semanas, ¿ya? De 4 a 12 semanas, ¿ya? Eso es lo que hay que acordarnos aquí. Continuamos. La evolución, ya. Acá, esta hepatitis, si no hacemos caso a esto, ¿ya? Si te preguntan por ahí, esta hepatitis tiene la probabilidad de 10% de cronificar, de 10%, ¿ya? Pero si la vemos así, si dividimos en neonato y adulto, ¿en quién cronifica más? En el neonato. Ahí cronifica más, ¿ya? En el adulto, ¿ya? Es de 5 a 10%, ¿ya? De 5 a 10% cronifican, ¿ya? Y pueden hacer su falla hepática aguda también, ¿ya? Listo, ahora sí vamos a ver la historia natural de este virus, ¿ya? Entonces, estamos con la incubación. Si acá vamos a los exámenes de laboratorio que vamos a ver más adelante, ¿ya? En un cuadrito, en este periodo de incubación yo voy a tener mi antígeno de superficie negativo, ¿ya? Pero ¿qué voy a tener positivo? Es el ADN positivo, ¿ya? ADN positivo, ¿ya? Termino mi periodo de incubación, porque de esto se trata las preguntas de hepatitis B, ¿ya? Termino mi periodo de incubación y lo primero que voy a ver es mi antígeno de superficie, ¿ya? Listo. Cristian, pero acá dice infección aguda. Ya. Entonces acá yo voy a ver mi anticuerpo anticore de la hepatitis B con IgM positivo, ¿ya? IgM positivo. Y si me dicen que ya está en infección crónica, ya, acá voy a ver mi anticuerpo anticore de hepatitis B, IgG positivo. Ya, muy bien. ¿Y qué es esto, Cristian? Ya, este es el antígeno E. ¿Qué quiere decir? Que el virus está activo. Ya, qué bien. ¿Qué es eso? Que está replicándose, pues, ¿ya? Que está replicándose, ¿ya? Cuando ya no se está replicando, miren acá está el anticuerpo, el antígeno E, acá ya no está activo, está inactivo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Si es que por A o B motivos, ¿ya? Por A o B motivos, en todo este periodo, tengo el anti-HBsAg, ¿ya? O sea, el anticuerpo del antígeno de superficie de la hepatitis B, esto me dice que mi paciente está curado, entre comillas, ¿ya? Está curado, entre comillas, ¿ya? Listo, entonces hay que recordar, porque en eso se basan las preguntas.
Manifestación, este hepatitis tiene manifestaciones extrahepáticas, ¿ya? Manifestaciones extrahepáticas. Solamente para reconocer los casos clínicos usualmente, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a recordar acá? La poliartritis crónica. Esta es una de las que te va a venir en el caso clínico, ¿ya? Una de las que te va a venir en el caso clínico. ¿Qué más? La panartritis nodosa, 2. Fiebre, 3. Rash, 4, ¿ya? Eso es lo que hay que recordar. Esas 4 en las manifestaciones extrahepáticas, ¿ya? Y el tratamiento, si tengo mi hepatitis IgM, ¿qué quiere decir eso? Que está en fase aguda, acá solamente le doy tratamiento de soporte, ¿ya? De repente alguno de ustedes sabe algún tratamiento, en este caso, en el IgG, ¿ya? Yo sé este tratamiento, si ustedes aportan, excelente, ¿ya? Entonces, en el tratamiento crónico, ¿ya? En el tratamiento crónico, es decir, cuando ya está progresando a una cirrosis este pata, ¿ya? Este pata está progresando a una cirrosis. Lo primero, en Perú, ¿qué le damos? Su interferón, ¿ya? Su interferón. Ya, si es que si no le damos interferón, ¿qué le vamos a dar? Antivirales, pues, su entecavir, ¿ya? Su entecavir o su ritonavir. Ahora, si tienen un nuevo tratamiento, todo chévere, lo hacen en sus aportes, por favor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que recordar. Ahora sí nos vamos a lo bonito, pues. Gracias a este cuadro es donde a lo que vamos a responder nuestras preguntas. Ya, mira, les digo, ¿ya? Este de acá es el anticuerpo anticore de la hepatitis B, IgM. Este es el anticuerpo anticore de la hepatitis B, IgG. Este es el antígeno de superficie. Este es el anticuerpo, el antígeno de superficie. Este de acá es el antígeno E, este de acá es el anticuerpo E, y este es el ADN, la carga de ADN. No, Cristian, pucha, muy difícil, no lo aprendo. Ya, si tú ves acá, mira, solamente este anticore, este de acá, ¿ya? Este de acá, siempre va a estar acompañado por un IgM o un IgG. Si ves IgM, esto quiere decir que es agudo. Así nomás apréndelo, ¿eh? Si ves IgG, quiere decir que es crónico. Si ves antígeno de superficie, quiere decir que ya la tiene, ¿ya? Si ves anticuerpo, el antígeno de superficie, quiere decir que ya se curó, ¿ya? Si ves antígeno E, esta E nomás, quiere decir que ¿qué? Es que se está replicando. Si ves el anticuerpo, que ya no se replica, ¿ya? Y este, al igual que el antígeno de superficie, que ya la tiene también, ¿ya? Las dos son que ya las tiene, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué te van a preguntar? Por ejemplo, la crónica, la aguda en periodo de ventana, la curada, y esta de acá que lo mencionan mucho, pero no he visto preguntas de mutante precore, ¿ya? Mutante precore. Entonces, hablemos primero de una hepatitis aguda en periodo de ventana. Como les dije, si está en periodo de ventana, obviamente no voy a tener mi antígeno de superficie. Entonces está negativo, mira. Pero, ¿cómo sé que tengo mi hepatitis? O sea, que ya tengo mi hepatitis. Ah, ya, el ADN, ya positivo. Y agudo, ah, ya me voy al IgM. Ahí está. Hepatitis en periodo de ventana de forma aguda. ¿Ya? Obviamente, forma aguda. Pues. Ya, me voy a la crónica. Ya. ¿Tengo hepatitis? Ah, ya. Entonces ya tengo hepatitis. Tengo mi antígeno de superficie positiva. ¿Ya? Te dice hepatitis B crónica. Ah, ya. Me voy a mi IgG positivo también. Replicativa. ¿A qué me voy? Al antígeno E positivo. ¿Ya? Ah, y ahí está, pero mira, Cristian. Hepatitis B crónica replicativa. Ah, ya ves, al toque nomás se hace. Y en el mutante precore, esta de acá es un poquito medio rara, ¿ya? Ya tiene, mira, su hepatitis, ¿ya? Es crónica también, es crónica, ¿ya? Pero mira, tiene anticuerpo del antígeno E positivo, quiere decir que no se está replicando, ¿ya? No se está replicando. Ya, listo. ¿Y cómo sé que es mutante? Ya, porque tiene esta característica de ser crónica, con anticuerpo, se supone que en la crónica está replicándose también, ¿ya? Que no es replicativa, pero que tiene ADN positivo. Eso quiere decir que es mutante, ¿ya? Ahora nos vamos a estas dos. Si nos dan un caso clínico en el que el paciente tiene solamente positivo el anticuerpo del antígeno de superficie, es una vacuna nomás, ¿ya? Es una vacuna, ¿ya? Y esta supuestamente es la principal causa de consultas, de consulta externa. Y hepatitis B curada, ¿cómo sé que yo tengo mi hepatitis B curada? Primero, lo que voy a ver es que sí o sí, ya tuve mi hepatitis, ¿ya? Y puede estar cronificada, ya puede estar cronificada. Entonces, lo primero que voy a ver es que mi antígeno de superficie ya formó sus anticuerpitos, ¿ya? Entonces, esto me indica que está curada. Pero ¿con qué más? Que ya no está funcionando, que ya no está replicando, mira, ¿ya? ¿Y qué más? Que ha sido crónica también, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver en las preguntas, en los casos clínicos. Hepatitis C.
Ya, antes de palabrearlos también, acá en la hepatitis C, ¿qué voy a recordar? Que esta hepatitis principalmente se da en los politraumatizados, no, politransfundidos, transfundidos, ya los que reciben sangre, ya ellos, los que reciben, ya, acuérdate Arturo, ya. Entonces, virus es un ARN, ¿ya? La transmisión, ¿ya? Acá vamos a ver así lo siguiente, drogadictos, ¿ya? Reutilizaciones de sangre, ahí está, pues, ya. Politransfundidos también, los que tienen tatuajes, ¿ya? Ellos, los principales, ¿ya? Principales, ¿ya? Listo, entonces, así hay que recordarlos, ¿ya? Así hay que recordarlos, principalmente recuerden, ¿ya? O sea, eso más que todo es para ver, para las preguntas, ¿ya? Para las preguntas principalmente. Listo, entonces, ¿ya? Ahora, en la hepatitis C, usualmente el tiempo de replicación, de replicación es similar también al de la hepatitis B, ¿ya? ¿Dónde está? Incubación, hepatitis B, similar a la hepatitis B. Espérense mi mouse, ya, hepatitis B. Ya, la evolución, esto sí hay que recordar, ¿ya? Recuerdan, en la hepatitis B cronifica, acá mira, hepatitis B cronifica 10% de los casos. No, no me has dicho eso, ya 5 a 10% de los casos. Acá tenemos una fase aguda, ¿ya? Una fase aguda, obviamente. El 15% de los casos se resuelven, pero mira, el 85% de los casos cronifica. Pregunta, ¿cuál es la hepatitis que con mayor frecuencia cronifica? La hepatitis C, ¿ya? Listo. De estos crónicos, ¿ya? 80%, ¿ya? Vuelve estable. Pero los salados, 20%, o sea, la quinta parte de este 100%, hace su cirrosis, ¿ya? Hace su cirrosis, ¿ya? El 75% va con calma todavía, ¿ya? Progresa con calma, pero hay otro 25% de salados que necesitan trasplante, ¿ya? Necesitan trasplante. ¿Qué tengo que recordar de esto? Dos cosas. El 85% cronifican y principalmente tienen los politransfundidos. Esto de acá no preguntan mucho, pero hay que recordarlo. Si yo tengo el anticuerpo del virus de la hepatitis C positivo y el ARN positivo, eso quiere decir sí o sí tiene una presencia de infección. ¿A cuál me voy? A este de acá. Si tengo, porque eso es lo que preguntan por los periodos de ventana. Si tengo ARN positivo y el anticuerpo del virus de la hepatitis C negativo, eso me dice que estoy en un periodo de ventana, ¿ya? Eso más que todo, ¿ya? Hay que recordar. ¿Cómo es el tratamiento? Minsa, o sea, acá en Perú, ¿ya? En Perú da el interferón pegilado alfa, 2A. Eso es lo que da, ¿ya? ¿Qué más? Ah, ya, la ribavirina también, ¿ya? Entonces hay que acordarnos de esto, ¿ya? La respuesta viral sostenida, RVS. La respuesta viral sostenida es la carga viral a 12 semanas de la infección, ¿ya? Y esto es lo que me determina si el fármaco está actuando bien o no. Entonces, acá en MINSA nos dan esto y tenemos un RVC del 40-50%, o sea, a la mitad, ¿ya? En 2011 añadieron estos antivirales de acción directa, el Boceprevir y el Telaprevir. Ya tenían 70%, son caros. Y en 2014 ya se crearon, aumentaron el NAAD. ¿Qué es eso que dicen? Pues los nuevos antivirales de acción directa. Ya, de acá se usan el Edipasvir y el Sofosbuvir. ¿Ya? Estos de acá curan la hepatitis C. Curan la hepatitis C, ¿ya? Estos curan. Pero el tratamiento es demasiado caro, ¿ya? Es excesivo, ¿ya? ¿Ya? Pero solamente para... Minsa, ¿qué te va a decir? ¿Cuál es el tratamiento? Interferón. ¿Más qué? Más ribavirina, ¿ya? Entonces, eso. Y finalmente la hepatitis autoinmune, pues que es bien bonito tener la hepatitis autoinmune al toque para diagnosticarla. Entonces, la hepatitis autoinmune, lo principal que hay que recordar es que se da en qué? En pacientes mujeres, ¿ya? En pacientes mujeres. Acá. En pacientes mujeres, ¿ya? ¿Y qué es la hepatitis autoinmune? Obviamente es crónica, una hepatopatía crónica, es progresiva y está mediada por una reacción inmunitaria, pues, ¿ya? Estas son las palabras claves de la hepatitis autoinmune. Hepatitis de interfase, que ya lo vamos a ver, hipergamaglobulinemia, que también lo vamos a ver, y los autoanticuerpos, ¿ya? Vamos a determinar. Para ver una hepatitis autoinmune, vamos a ver nuestra ANA, nuestra asma y nuestra LKM1, ¿ya? También están la 2, la 3, pero en las preguntas te va a venir a ANA, asma y LKM.
obviamente el ANA y el asma para el tipo 1 y el LKM1 para el tipo 2, ¿ya? Entonces, eso hay que recordar principalmente, ¿ya? Principalmente. Entonces, ahora, para entenderlo, la hepatitis autoinmune hay que hacer un casito clínico, ¿ya? Un casito clínico. Si alguien por ahí desea agregar algo, excelente. Entonces, como te dije, la hepatitis autoinmune, ¿en quién se da? En mujeres. Entonces, paciente mujer de 22 añitos de edad, jovencita, Palfeli, ¿ya? 22 años de edad, que tiene astenia. Así llega, ¿ya? Con astenia. Ya, se le hace sus exámenes y vamos a que tiene TGO 400, TGP 400, ¿ya? Una fosfatasa alcalina normal de 100, ¿ya? Tiene su GGT normal de 30, ¿ya? Tiene proteína total, ¿cuánto? De 7. Tiene albúmina de 3. Entonces, acá que digo que tiene globulinas de 4. O sea que hay acá una disociación albúmina-globulina. Entonces, por eso le hacen su IgG. Y acá te dice que está elevado 3 veces de lo normal, ¿ya? 3 veces de lo normal. Listo. Hasta ahí, chévere. Se le hace una biopsia hepática a la paciente, ¿ya? Una biopsia hepática a la paciente. ¿Y qué se encuentra? Infiltrado periportal, así, periportal, fuera de la limitante. ¿Ya? ¿Qué es eso, Cristian? Ah, ya. Eso es la hepatitis de interfase. ¿Ya? Si me dicen infiltrado periportal fuera de la limitante, esa es la hepatitis de interfase. Y acá podemos ver, pues, que está, miren, el infiltrado linfocitario, ¿ya? Infiltrado linfocitario. Entonces, esto de acá es un determinante de hepatitis autoinmune. Ah, ya, qué bien. Ya, listo. Después de todo esto, le hago su ANA, ¿ya? Su ANA, y su ANA me sale positivo, y me sale 100 sobre 160, ¿ya? Eso, ¿ya? También le hago ecografía por si acaso. Ya, pues ecografía, ¿qué sale? Normal, ¿ya? Con esto de acá, con estos datos, ya me puedo ir a la hepatitis a diagnosticarlo. Sí, pero ¿qué falta? Y recuerden, para diagnosticar una hepatitis autoinmune, hay que recordar que al paciente se le hace sus exámenes de virus de la hepatitis A, B y C, y todo esto tiene que salir negativo, ¿ya? Negativo. Ya, listo. Ahora sí me voy a diagnosticarlo, pues, con el score. Este es el score simplificado, ¿ya? Entonces, miren, autoanticuerpos, sí tenía, ¿verdad? Lozana. ¿Cuánto tenía? Mayor a 1 sobre 160, tiene 2 puntos. Ya, a los niveles de inmunoglobulina, ya, ¿tiene inmunoglobulina G? Sí. ¿Cuánto tenía? Más de 3 veces lo normal, entonces, más 2. ¿Tiene morfología en su corte histológico? Sí tiene morfología compatible con hepatitis autoinmune. ¿Y es típica todavía para colmo? Sí, más 2. ¿Tiene hepatitis viral? ¿Tiene ausencia? Tiene ausencia, más 2. 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, ya. Listo, y 8, 16. 8, ¿sí o no? Tiene 8. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que tiene un diagnóstico definitivo de hepatitis autoinmune. ¿Ya? Listo, ya está, ya aprendieron esa vaina. Acá les he puesto sus valores de laboratorio para que los chequen después de que les haya palabreado. Y nos vamos al banqueo, ¿ya? Si desean, pueden ayudarme a desarrollarlo, o si no, me escuchan y todo es chévere, ¿ya? Entonces empezamos. Miren, viene Feliciano a sus 28 años, procedente de Ayacucho, presenta náuseas, vómitos, malestar general y artralgias. Miren, esto les dije que puede venir, ¿no? Entonces, artralgias, ya. Esto me determina, no, esto de acá es palabreo nomás. Nos vamos a qué, ya más te dicen ictericia, pero nos vamos al laboratorio. Esto de acá es lo que nos va a determinar la respuesta. Miren, te dice antígeno de superficie de la hepatitis B, positivo. Ya tengo mi hepatitis B. ¿Ya? Listo. Y ya pasé el periodo de ventana. Anticuerpo, anticuerpo, el antígeno de superficie. Obviamente, si está positivo, este va a estar negativo. Tiene anticuerpo, anticore, ya, de la hepatitis B, IgM. ¿Qué te quiere decir? Que es agudo. Tiene antígeno E de la hepatitis B positivo, que está replicativo. Obviamente, si está positivo, este está negativo. ¿Cuál es el diagnóstico? Hepatitis aguda replicativa. Buscamos. ¿Dónde está? Acá, la C. ¿Ya? La C.
Si tienen que acotar, a la hora que termino de hacer la pregunta, me lo dicen, ¿ah? Entonces, la hepatitis B aguda, ¿ya? Al toque nomás, miren, son facilitas. Listo. Mujer de 30 años, en examen de rutina se detecta antígeno de superficie de la hepatitis B positivo. ¿Qué me dice? Que ya tiene su hepatitis B o que ya pasó el periodo de ventana. Antecedente de conducta de riesgo, pareja sexual consumidor de drogas, convivió hasta hace 5 meses. Se solicitan marcadores para hepatitis B. Listo, acá está mi respuesta. Anticuerpo anticore para la hepatitis B positivo. Con IgG positivo, ah, ya, es crónico. Es crónico. Tiene antígeno E de la hepatitis B positivo. ¿Qué te dice? Replicativo, ¿sí? Replicativo. Y si me dice replicativo, que está activo, pues. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Hepatitis crónica, replicativa o activa. Acá está. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es el grupo de mayor riesgo para contraer la hepatitis C? Esto, a ver, alguien responda. Por favor, te los pido. Los politransfundidos. Los politransfundidos, ¿recuerdan ya? Entonces acá vamos a ver un poquito de historia, ¿ya? Entonces, antes de 1990, me parece, ¿ya? A los pacientes no se les hacía pruebas de laboratorio para donar. Entonces, acá en Perú, MINSA te recomienda que a todos los pacientes que, que han nacido antes de 1990, a todos esos pacientes tienes que hacerles una prueba de hepatitis C al menos 1 o 2 veces en toda su vida, ¿ya? En toda su vida. Entonces, acá son los politransfundidos. ¿Cuál es el primer marcador que se presenta en la hepatitis B? ¿Cuál es? Alguien al toque, velozmente. El antígeno de superficie. Claro, el antígeno de superficie es el primerito, ¿ya? El primerito, es su primera vez de la hepatitis, ¿ya? Listo. Mujer de 30 años, con un examen de rutina, se encuentra antígeno, esta es muy bonita, ¿ya? Y acá sí quiero que me respondan, a ver, esta pregunta es muy bonita. Se encuentra antígeno de superficie, ¿ya? Antígeno de superficie de la hepatitis B positivo, ¿ya? Quiere decir que tiene hepatitis B, pues, ya la tiene en su corazón. Antecedente de pareja sexual consumidor de drogas, los marcadores para hepatitis B son anticuerpo, anticore de la hepatitis B, IgG positivo, crónico. Anticuerpo del antígeno E de la hepatitis B positivo. ¿Qué quiere decir? Que ya no se replica, no replicativo, ¿ya? Que ya no está funcionando bien ya. El anticuerpo del antígeno de superficie positivo. ¿Qué me quiere decir? Que ya no tiene. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa acá? ¿Ah? Y tiene obviamente, si tiene este de acá, el anticuerpo de va a tener el antígeno negativo, pues, ¿ya? Con estos resultados se afirma que la paciente presenta hepatitis B. ¿En qué estado? ¿En qué estado? A ver. Claro, está en periodo de convalecencia, ¿ya? ¿Por qué? Miren, ¿ah? ¿Por qué? Vamos a ponerla así, mira. Y acá otro más, y acá vamos a poner esta vaina. Y acá vamos a poner el antígeno de superficie positivo, y acá vamos a poner el antígeno de superficie negativo, ¿ya? Acá está positivo y acá está negativo. Ya, primerito, mira, va a estar el antígeno de superficie positivo, pues. Va a ir positivo, le hago otra prueba, va a salir positivo, le hago otra prueba, positivo, ¿ya? Y va a empezar a negativizarse cuando ya se cura, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahora, ya le estoy haciendo sus pruebitas por acá, ¿ya? Cuando ya está curado, nos vamos a que ya está curado, ¿ya? Se curó, antes de eso se curó, está curado, pero antes de eso, antes de que se cure, todavía no tenía, ¿sí o no? Hay un momento en el que estos dos van a estar positivos, ambos, ¿ya? Ambos van a estar. Esto te indica que la paciente está en un periodo de convalecencia, ¿ya? Convalecencia, cuando ambos están, ¿ya? Cuando tiene y no la tiene a la vez, ¿ya? Listo. Varón de 25 años con ictericia de piel, mucosas, precedida de 4 días de fiebre alta. Esto es puro floro, ¿ya? Puro floro nomás, así como, ¿ya? Te dice, exámenes tal, ¿cuál es el tipo de hepatitis que presenta? Ya, entonces ahora sí lo examinamos. Tiene el anticuerpo de la hepatitis A, IgG positivo. Y recuerdan que yo les dije que en la hepatitis A, si me tiene IgG positivo, quiere decir que ya está curado. Entonces, descarto la C, descarto. Tiene el anticuerpo anticore de la hepatitis B positivo.
¿ya? Pero con el anticuerpo, el antígeno de superficie, positivo. ¿Qué me quiere decir esto? Que también está curado, ¿ya? Si tiene el anticuerpo el antígeno de superficie de la hepatitis B, quiere decir que también está curado. Descarto mi hepatitis B. Tiene el anticuerpo de la hepatitis C positivo. Y nada más. Ah, ya, puede tener. Y tiene el anticuerpo de la hepatitis D negativo. Ah, nunca lo ha tenido entonces. Descarto la D. ¿Ya? ¿Me hablaron de la E? No, descarto. ¿Quién me queda? La C. ¿Ya? Listo. En cuanto a la epidemiología de la hepatitis, la que se transmite casi exclusivamente por vía fecal oral es, ¿cuál es? La A, la A. La D, hepatitis A, pues. Ahorita es excelente. La hepatitis A, ¿ya? Esa es la que se transmite principalmente fecal oral. ¿Ya? Listo. Así que a lavarse las manos. Drogadicto de 30 años acude a emergencia por presentar astenia, malestar general, fiebre, ¿ya? Posteriormente cursa con ictericia, ¿ya? Ictericia. Esto que es el palabreo. Sospecha de hepatitis viral B aguda, ¿ya? Viral aguda. Entonces de acá me voy de la pregunta a la respuesta, ¿ya? No me voy de la respuesta a la pregunta, ¿ya? Bueno, entonces, hepatitis, voy a tener mi antígeno de superficie positivo. Aguda, voy a tener IgM positivo. Ahora ya me voy a la pregunta, a las respuestas. Busco mi IgM. Acá no hay, descarto. Acá no hay, descarto. Acá no hay, descarto. Acá está. IgM, aguda. Antígeno de superficie, positivo. Ah, ya acá está, pues, mi respuesta. ¿Ya? Listo. Ahora, si examinamos cada una de estas, pues ya nos quita tiempo, ¿ya? Nos quita tiempo. Pero si nos vamos de acá para acá, mejor. Creo yo, ¿ah? Depende de ustedes. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante para indicar la gravedad de una hepatitis viral? ¿Cuál es? Beso, beso. El tiempo de protrombina. Bilirrubinas. La Bilirrubinas. bilirrubina, esa es. Entonces nos vamos otra vez, ¿ya? Les dije que la hepatitis viral E es la que te hace falla hepática fulminante en el 20% de los casos en mujeres gestantes, ¿ya? Esta falla hepática, ¿cómo la evalúo? Con el aumento del tiempo de protrombina. Falla hepática. Pero acá me dice la gravedad de mi hepatitis viral. Y recuerdan que por acá jalé un flechazo y dije, para evaluar hepatitis viral, tengo que ver la concentración de bilirrubinas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Llegué tarde. Ah, si me dicen, si en esta pregunta me dijeran para evaluar falla hepática, acá sí de fresa me voy a tiempo de protrombina, pero no me dicen eso, me dicen hepatitis viral, elevación de bilirrubinas. En paciente con antígeno de superficie de la hepatitis B positivo, o sea, quiere decir tiene, obviamente su anticuerpo va a estar negativo, tiene el anticuerpo anticore tipo IgM positivo, o sea, es agudo, tiene el antígeno E positivo, o sea, es replicativo, y obviamente si este es positivo, este es negativo, ¿cuál es el diagnóstico? Tiene una hepatitis B aguda replicativa. ¿Cuál es? Casita. La C, infección aguda por virus de la hepatitis B. Muy bien. Mira, por virus C, dicen acá. Ya, bueno. Mujer de 38 años está preocupada por una reciente exposición potencial a un individuo con hepatitis vírica activa. Pretende iniciar un tratamiento para hepatitis vírica para la cual la inmunoterapia pasiva puede aportar una protección. Ya, acá hay algo que mencionar, ¿ya? Miren, dos cositas. Así como cuando una persona se expone... ¿Qué estás escribiendo, Cristian? No sé. Espérate. Cuando un paciente o alguien se expone a una persona que tiene VIH, ¿ya? O algún médico está en cirugía y se corta con la misma, o se lesiona con la misma aguja, algo que tiene un paciente con VIH, existe la pastilla del día siguiente de esta vaina, ¿ya? Así se la conoce, pastilla del día siguiente del VIH, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar que ese paciente se contagie, ¿ya? Igualito así existe en un tipo de hepatitis, ¿ya? En un tipo de hepatitis, ¿ya? Esa pregunta va para eso, es para tener cultura general. De repente preguntan, ¿cuál es la hepatitis que tienes esa pastillita que si te expones, puedes tomarla para evitar el contagio? Es el virus de la hepatitis A. Esa es la que tiene esa situación, ¿ya? Solamente para recordar.
de los siguientes virus es el que típicamente se asocia a hepatitis fulminante en el embarazo? ¿Cuál es? ¿Es la E? La E, ajá, esta de acá. A ver, Feliciano, leemos juntos. Prostituta de 23 años comienza de modo agudo con ictericia. No tiene historia de utilizar drogas intravenosas o viajes. A la exploración está ictérica, no hay linfadenopatía y el corazón y los pulmones son normales. El hígado mide 14 centímetros y el borde suave, pero doloroso. La exploración ginecológica es normal. La serología para hepatitis vírica de transmisión sexual es positiva. Agente vírico más probable. A ver, ¿quién la hace? ¿2 y 4? 2 y 4, ¿ya? Recuerden, yo les dije, ¿cuál es el que se parece al VIH? Es la hepatitis B. Entonces yo me voy, todo chévere, a la hepatitis B, pues. ¿Y cuál es el otro que se transmite por vía sexual? También la C. Entonces yo, mandadazo, me voy y busco 2 y 3, no hay 2 y 3. Entonces, ¿cuál es el que me va a ganar? La B. ¿Y quién se asocia a la B? La D. B y D, 2 y 4. ¿Ya? Listo. Varón de 34 años es valorado por elevación asintomática de ACT, ALT, tiene buen estado general y su exploración física es normal. No tiene antecedentes de consumo de drogas intravenosas, transfusiones sanguíneas o de promiscuidad sexual. Su serología para hepatitis es positiva para el virus, que con más probabilidad produce infección crónica. Acá está la respuesta al toque. ¿Cuál es? La C. Sí. La C, muy bien, la C, ¿ya? Esta de acá, la C cronifica, la C de cronificar. La C cronifica en un 80% de los casos y la B cronifica en un de 5 a 10% de los casos, ¿ya? Muy bien. En un paciente con transaminasas elevadas y un cociente GOT sobre GPT mayor a 2, el diagnóstico más probable, esto los puse porque estaba interesante. ¿Era hepatitis alcohólica? La hepatitis alcohólica, ¿ya? La hepatitis alcohólica. Muy bien. Listo, muchachos.